Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura de que les va a encantar, especialmente si son fans de las grandes historias de amor que nos deja la televisión turca. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que para muchos evocan una química increíble y momentos inolvidables. Hoy vamos a hablar de ese gesto romántico, ese momento que nos dejó a todos sin aliento, que se convirtió en leyenda para ellos y para nosotros, sus seguidores. ¿Están listos para revivir esa magia? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Solo mencionar sus nombres juntos para muchos evoca una imagen poderosa. Fueron más que compañeros de reparto en la exitosa serie Medcezir. Fueron una pareja que capturó la atención del público no solo por su talento en pantalla, sino también por la intensidad y la autenticidad de su relación. Y hoy, queremos desgranar uno de esos momentos que se quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva, ese gesto romántico que, sinceramente, nos dejó a todos con el corazón en un puño. ¿Recuerdan Medcezir? Claro que sí. Yaman y Mira. La historia de amor prohibido, de dos mundos chocando, de una pasión desbordada que parecía destinada a superar cualquier obstáculo. Y en medio de toda esa tormenta de emociones, hubo un instante, un gesto, que trascendió la pantalla y se convirtió en algo real, algo tangible. Estamos hablando de ese momento, y voy a ser más específica, de aquel instante durante uno de los rodajes, o quizás en un evento público, donde la conexión entre Altay y Serine se hizo palpable de una manera excepcional. No se trataba solo de una mirada intensa, ni de un abrazo en el set. Era algo más profundo, algo que resonaba con esa autenticidad que tanto admiramos en ellos. Piensen en los pequeños detalles, la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la manera en que uno parecía anticipar las necesidades del otro. Y luego llegó ese gesto. Un gesto que, si bien pudo haber sido capturado por las cámaras o por algún afortunado testigo, se convirtió en una anécdota que nos hace suspirar, que nos hizo replantearnos la posibilidad de que la ficción pudiera ser tan real. Para muchos, el gesto que los dejó sin aliento se relaciona con un acto de apoyo incondicional. Quizás a Altay demostrando su admiración por el talento de Serine y en un momento clave de su carrera, como cuando ella recibió un reconocimiento importante por su actuación en Medcezir, y él, a pesar de tener compromisos, hizo un esfuerzo extraordinario para estar presente, brindándole una mirada de orgullo y un aplauso que resonó más allá de lo protocolario. O quizás fue Serine brindando un consuelo y una comprensión profunda a Altay en uno de esos momentos de presión que conlleva la fama, como cuando él se vio envuelto en rumores o controversias y ella, lejos de distanciarse, apareció a su lado en un evento con una sonrisa tranquilizadora y un gesto discreto de apoyo en su brazo, demostrando una lealtad que pocos se esperaban. O tal vez fue algo más íntimo, un gesto que reveló la profundidad de su afecto, algo tan simple como un abrazo prolongado en un momento de vulnerabilidad, quizás tras una escena particularmente dura de rodaje, donde las lágrimas de la ficción parecían mezclarse con la emoción real, o una palabra susurrada al oído que transmitía todo el amor del mundo, un secreto compartido que solo ellos entendían, pero que su lenguaje corporal hacía evidente para todos. La verdad es que cuando hablamos de ese gesto, nos referimos a esa manifestación tangible de un amor que parecía real, que se sentía genuino, y que nos hizo creer, por un momento, en los cuentos de hadas modernos, en la posibilidad de que dos almas gemelas pudieran encontrarse incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Lo fascinante de esta pareja es cómo lograron mantener una cierta privacidad en medio de la vorágine de la fama. Sabemos que la prensa turca es implacable y sin embargo hubo momentos, gestos, que se filtraron, que nos permitieron vislumbrar la profundidad de su conexión, pequeños destellos de su intimidad que se convirtieron en tesoros para los fans. Y ese gesto romántico del que hablamos hoy, es uno de los más icónicos, uno de esos que se repiten en conversaciones y foros, alimentando la leyenda. Para algunos fue un detalle increíblemente considerado en un momento público, como cuando, durante una alfombra roja, Altay se quitó su chaqueta para cubrir los hombros de Serine y ante una brisa inesperada, un acto que, aunque sencillo, transmitía una protección y una atención que iban más allá de la cortesía, demostrando no solo amor, sino también respeto y admiración profunda por ella. Para otros fue la manera en que se defendieron mutuamente, o cómo se apoyaron en momentos difíciles, algo que se hizo visible a través de miradas y pequeños gestos que decían más que 1000 palabras.
Imaginen una entrevista donde a Serinei se le hacía una pregunta incómoda sobre su vida personal y a Atai, sutilmente, tomaba su mano por debajo de la mesa, un gesto mudo de «estoy contigo», que la fortalecía y la protegía de las miradas inquisitivas. Pensemos en la escena de Medcezir, donde Yaman y Mira atraviesan uno de sus momentos más difíciles. Si bien eso fue ficción, la química que desprendían era tan real que muchos espectadores creían que sus emociones se extendían fuera de la pantalla, que los límites entre la actuación y la vida real se difuminaban. Y es ahí donde entra la línea difusa entre la actuación y la vida real. Ese gesto, ese momento romántico que los dejó sin aliento, probablemente se nutre de esa conexión que vimos en la serie y que, según los rumores y las apariciones públicas, existía también fuera de ella. No se trataba solo de una química interpretativa, sino de una energía compartida, de una comprensión mutua que permitía a sus personajes brillar con una intensidad rara vez vista. Quizás fue un detalle de Atai hacia Serinei, como un regalo pensado especialmente para ella en un día importante, algo que iba más allá de lo material, como un libro antiguo que ella buscaba desde hace tiempo, o una composición musical que él dedicaba a su talento y belleza. O quizás fue Serinei demostrando su apoyo incondicional a Atai en un momento de estrés, como cuando él estaba lidiando con la presión de un nuevo proyecto o una situación personal complicada, un abrazo que decía, «estoy aquí para ti», un refugio seguro en medio de la tempestad. Lo importante es que ese gesto, por lo que hemos podido intuir a través de fragmentos de entrevistas, de fotos filtradas, de testimonios de allegados, fue lo suficientemente poderoso como para romper la barrera entre la pantalla y la vida real, y tocarnos a todos, haciéndonos partícipes de esa magia que parecía brotar entre ellos. La belleza de estos gestos románticos radica en su autenticidad. No se trata de grandes despliegues de riqueza o de escenarios cinematográficos dignos de Hollywood. Se trata de la humanidad, de la conexión genuina entre dos personas, de esa chispa invisible que se enciende cuando dos almas se reconocen. Y cuando esa conexión se manifiesta de forma tan clara, de forma tan sutil y a la vez tan poderosa, es inevitable que nos deje sin aliento. A Atai y Serinei, con su talento y su carisma, nos regalaron una historia que fue más allá de la ficción. Nos permitieron soñar, nos permitieron creer en el amor verdadero, en esa conexión profunda que trasciende las apariencias y las circunstancias. Y ese gesto romántico del que hablamos, es la prueba de que a veces, la vida real puede ser tan mágica como la mejor de las historias, y que los momentos más memorables no son siempre los más ruidosos, sino los más sinceros. Pensemos en la repercusión que tuvo ese gesto. Las redes sociales explotaron, los fans compartieron innumerables teorías y anécdotas. Se convirtió en un símbolo de su relación, en esa pequeña chispa que encendió la imaginación de miles de personas en Turquía y en el mundo. Y es que en un mundo a menudo cínico, donde las relaciones parecen efímeras y las apariencias priman, ver a dos personas tan talentosas y carismáticas compartir un momento de genuino afecto, un acto de amor desinteresado y profundo, es algo que realmente nos inspira, que nos devuelve la fe en la posibilidad de encontrar a esa persona especial. Los foros de fans se llenaron de mensajes como, «esto es lo que llamo amor de verdad», «me derrito con cada mirada que se dan», «son la pareja perfecta», «ojalá duren para siempre». Para mí ese gesto encapsula lo que hace a una pareja especial, la comprensión, el apoyo mutuo, la admiración silenciosa que se manifiesta en pequeños actos, en esa forma de ser el ancla del otro en medio de la tormenta. No necesitamos que griten su amor a los cuatro vientos, a veces un gesto sutil, una mirada cómplice, un abrazo sincero, un detalle inesperado, dice mucho más que las palabras más grandilocuentes. Y es precisamente eso lo que hizo que Atai y Serinei resonaran tanto con el público. Nos mostraron una faceta de su relación que era íntima, pero a la vez universal, porque todos deseamos ese tipo de conexión en nuestras vidas. Nos recordaron que el amor no es solo pasión, sino también compañerismo, respeto y una profunda admiración por la persona que tenemos al lado. Recapitulemos un poco. Hemos hablado de la increíble química entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, esa chispa que trascendió la pantalla de Medcezir, y que cautivó a millones de fans. Hemos profundizado en ese gesto romántico que como un rayo, nos dejó sin aliento, un momento que se convirtió en un símbolo de su conexión y que alimentó la imaginación de todos nosotros, convirtiéndose en el tema de conversación de miles de admiradores. Ya sea por su apoyo incondicional en momentos de debilidad,
por un acto de ternura inesperado que reveló la profundidad de sus sentimientos, o por la simple manifestación de un amor profundo y sincero a través de miradas y gestos cargados de significado, ese gesto demostró la autenticidad y la intensidad de su relación, recordándonos que a veces, los actos más pequeños son los que dejan la mayor huella, los que se graban en nuestra memoria y en nuestro corazón para siempre. Y es precisamente por eso que estamos aquí, para revivir esos momentos que nos emocionan, que nos inspiran y que nos hacen creer en la magia del amor, incluso en el mundo del entretenimiento, donde a menudo la realidad se confunde con la ficción. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, este viaje de regreso a uno de los romances más comentados y admirados de la televisión turca, un romance que a pesar de sus altibajos, dejó una marca imborrable en la historia de la pantalla chica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Espero de verdad que les haya gustado este vídeo y que hayan revivido la emoción de ese gesto inolvidable, esa pequeña gran manifestación de amor que tantos admiramos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue ese gesto romántico que dejó a todos sin aliento? ¿Tienen alguna otra anécdota o momento que recuerden de Atay y Serine y que les haya tocado el corazón? ¿Creen que su química en la vida real igualaba a la que veíamos en pantalla? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus historias. Y si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.